Bien, buenas tardes otra vez. Antes de comenzar nuestro mensaje, tengo que aclarar que tuvimos unos pequeños inconvenientes, problemas técnicos hoy, por eso estoy predicando yo. Pastor Reinaldo está bien, pero tuve que venir yo de imprevisto. Así que quiero compartir con ustedes un salmo que compartí hace un rato largo ya. Pero bueno, esta es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, siempre es nueva, siempre podemos extraer algo más. Así que los invito a que abramos nuestras Biblias al Salmo 49 y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de estar delante de tu presencia, de abrir tu palabra todavía con libertad y poder estudiar tu revelación que nos das acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesús, para que nosotros podamos conocerte más. Señor, te damos gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre para que nosotros podamos entender lo que nos quiere comunicar. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo en tu palabra, que podamos darle la atención y la honra que merece, porque es tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. No es una novedad que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbres, ¿no? Justamente esto es una ilustración perfecta, ¿no? Yo hoy tenía que estar sentado y escuchando a Pastor Reinaldo, pero nosotros no sabemos qué va a suceder en el segundo que sigue en nuestras vidas. Ese tipo de incertidumbres abarcan absolutamente todos los ámbitos de la vida. Si constantemente puedes escuchar a personas preguntándose, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué vivo en este mundo? ¿Realmente vale la pena vivir? Hoy nosotros vemos, por ejemplo, hay países ahora que han legalizado y hay otros que están en vista de legalizar la eutanasia, por ejemplo. Personas que están sufriendo dicen, bueno, están sufriendo, ¿para qué van a sufrir? Vamos a matarlas y van a dejar de sufrir, porque realmente no vale la pena vivir. Podemos estar seguros de qué va a pasar después de esta vida. Es más, pasa algo después de esta vida. Hay algo después de esta vida. Tal vez una de las citas que más ilustra esta verdad sea el famoso discurso del príncipe Handel de la obra de Shakespeare que tiene el mismo nombre. Posiblemente lo van a recordar. Está el dramaturgo con una calavera en la mano y da la frase, ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero es mucho más profundo, realmente es una joya literaria. Y quiero citar para ustedes cómo continúa esa frase. Dice el príncipe Hamlet en esta obra, dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno? Ya libres del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Lo que está diciendo él acá es, ¿vale realmente la pena vivir? Porque si supiéramos que hay un más allá, si supiéramos qué es lo que sucede después, sería fácil, con un simple puñal terminaríamos con todos los problemas de este mundo, pero no lo sabemos. No podemos saber, o por lo menos es lo que piensa el autor. Ante las incertidumbres de la vida no sabemos qué rumbo tomar como seres humanos, no sabemos cómo debemos vivir.
Porque si nosotros realmente nos ponemos a considerar, si realmente nos sentamos y nos ponemos a considerar, ¿no? Llegamos a las mismas conclusiones. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que es inestable e incierto. Eso no hay nadie que pueda negarlo, ¿verdad? Nosotros somos portadores de un cuerpo que es frágil y que eventualmente va a dejar de ser. Y cada uno de nosotros va a tener que enfrentar su propia muerte. Entonces, por lo tanto, si nosotros consideramos estas cosas, deberíamos por lo menos pensar en cómo actuar de acuerdo a estas verdades, de acuerdo a estas realidades. Y en este día el Salmo 49 va a hablar acerca de esto. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Vamos a ver que está escrito para el músico principal, algo que vimos varias veces, es el director del coro. Y está escrito por los hijos de Coré, que estaban encargados de la adoración en el templo de Jerusalén. Es algo que es muy lindo en cuanto a los hijos de Coré, porque siempre hacen este tipo de cosas en sus salmos, siempre nos llevan a la meditación. Es un llamado para que nosotros podamos crecer en sabiduría, y este salmo va a ser justamente eso. Vamos a ver un llamado universal de parte de los hijos de Coré. Vamos a ver que ellos van a reflexionar acerca de la fragilidad del hombre, van a hablar acerca de lo inevitable que es la muerte, y finalmente vamos a ver la experiencia de la muerte, pero con dos resultados completamente diferentes. Entonces, lo primero que vemos en nuestro salmo es un llamado universal. Versículos 1 al 4 dice esto. Dice: oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Nuestro salmo comienza con un llamado que tiene un carácter universal. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Acá usa dos verbos que son imperativos. Son dos mandatos que no pueden ser ignorados. Los hijos de Coré demuestran la urgencia del asunto. Nos dicen que nosotros tenemos que parar las orejas. Nosotros tenemos que oír con interés. Tenemos que escuchar con atención, y es muy importante que veamos en este texto que no está dirigido a los hijos de Israel. Esto es algo que es muy interesante, porque la mayoría de los salmos son escritos para cantar y adorar dentro del templo o el tabernáculo, depende del tiempo en el cual fue escrito. Pero sin embargo acá los hijos de Coré dicen: esto es para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar estas palabras. Es un llamado que no hace diferencias de clases sociales. Las palabras que van a decir ellos son tan importantes que nadie queda fuera de su alcance. Y para dejarlo bien en claro, aclaran ellos y dicen: así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Es un llamado a escuchar. Si vos estás en una posición de autoridad o si sos una persona debajo de autoridad. Si sos una persona que tiene posesiones o si tenés muy poca plata en tus bolsillos o tus cuentas de banco, necesitas escuchar estas palabras. Así que, si estás escuchando estas palabras, o si estás viéndolo por nuestra transmisión en vivo, si estás respirando, este llamado te incluye a vos y me incluye a mí. Estas palabras, las palabras de este salmo son para nosotros. Y acá los salmistas, de la misma manera que un juglar prepara su instrumento y comienza a afinarlo, ¿verdad? Es algo que es muy gracioso cuando nosotros estamos en las reuniones de jóvenes o en los campamentos, tardan como 15 minutos, ¿no? Todos se ponen a afinar antes de empezar a cantar. Y el salmista hace lo mismo acá, nos anticipa lo que va a venir y nos dice que con su boca va a hablar sabidurías y de lo profundo de su ser nos va a traer entendimientos. Entonces nos va a dar sabidurías y entendimientos en plural en el hebreo. Y acá quiero que observemos una cosa que es muy importante, que nosotros entendamos. Estas cosas que él va a hablar a continuación no proceden del pensamiento del autor. Otra vez, esto es muy importante, muy importante. Nosotros cometimos hace 2 días atrás una de esas locuras que hacemos como pastores, e hicimos un viaje relámpago a Córdoba. Viernes estuvimos en Córdoba, sábado estábamos en Córdoba todavía y en 1 hora estábamos acá, porque fuimos para la ordenación de el pastor Luciano Salazar,
que fue ordenado como pastor y va a quedar como pastor en la Iglesia Vida Abundante de Córdoba. Ahora, el sábado a la mañana cuando nos despertamos salimos del hotel en donde nos quedamos y tomamos un taxi para ir hacia el aeropuerto. Y una de las personas que estaba con nosotros, uno de los hermanos que fue con nosotros al viaje, comenzó a testificarle al taxista. No voy a decir que fue un error, pero fue muy interesante, ¿verdad? Porque comenzamos a hablar con el taxista, comenzó a hablar este hermano con el taxista y era una persona que tenía un mambo teológico terrible. Comenzó realmente no nos dejó testificarle, básicamente. Él nos quería evangelizar a nosotros con sus teorías de que el mundo que los marcianos van a venir y que sabe que nosotros somos víctimas del karma y cosas muy locas realmente. Lo curioso es que a medida que él iba enfatizando sus puntos, iba acelerando y nosotros íbamos orando para nuestra llegada a salvo al aeropuerto. Fue muy interesante. Pero por eso voy a este punto. Mientras nosotros hablábamos, en un momento él dice, sí, porque nosotros, la persona que está en silla de ruedas, es porque en su otra vida fue un desastre y está pagando el karma. Y él le dijo, ¿cómo lo sabes? No, porque yo una vez estaba en Italia y un chico en silla de ruedas me dijo eso. Y cada vez que decía algo, le preguntamos, ¿y cómo sabes? Bueno, porque lo vi en YouTube. ¿Y cómo sabes? Bueno, porque lo leí en internet. Entonces, Pastor Reinaldo le dice, bueno, realmente vos tenés mucha fe. Porque la base de su sistema de creencias es internet. Es lo que dijo una persona al pasar. Pero acá lo que hace el salmista no nos está dando sus propias ideas. Él dice, yo voy a inclinar al proverbio mi oído. Entonces él se va a inclinar para escuchar de Dios. Él va a escuchar para recibir de Dios. Y lo que él va a aprender va a enseñarnos a nosotros. A medida que el Salmo se desarrolla, vamos a ver que esas verdades que él recibe de Dios las comparte con aquellos que están escuchando, que debería ser todos, porque están escuchando, es un llamado para todas las personas. Por eso toma su instrumento de cuerdas, puede ser el decacordio, una arpa, una lira, lo que sea, y comienza a declararnos, él dice, su enigma. Yo voy a contarles mi enigma, les voy a declarar con el arpa mi enigma. Esto es como un misterio, es un acertijo que tiene que ser revelado. ¿Recuerdan en Jueces 14, cuando Sansón va y se enamora de esta mujer en Timnat? Y le dicen, tiene ese encuentro con los filisteos, esa discusión, y le dice, bueno, les voy a dar algo que no sale muy bien si seguís leyendo la historia, Jueces 14 y 15. Le dice, yo les voy a dar una adivinanza, un misterio que tienen que resolver. Bueno, es exactamente la misma palabra. Es la misma palabra que se usa en Primera de Reyes 10, cuando la reina de Saba oye acerca de la sabiduría de Salomón y viene delante de Salomón y nuestras traducciones dicen que ella viajó hasta él para probarle con preguntas difíciles. Bueno, es la misma palabra. Es esta palabra enigma, algo que es un misterio y que va a ser revelado. El autor toma su instrumento y va a hablar acerca de un tema que comúnmente no es muy hablado. Entonces, este llamado es para cada uno de nosotros sin excepción. Estas palabras son para que aprendamos sabiduría que no proviene de un hombre, proviene de Dios hablándole a él. A medida que él inclina su oído y escucha de Dios, comparte con nosotros estas cosas. Y vemos que es algo que es considerado un enigma o un misterio, cosa que muchas personas se preguntan cuál será la respuesta a estas cosas. Y tal vez pensamos, bueno, ahora nos va a hablar de 3 pasos para ser una persona exitosa en la vida, o cómo alcanzar la felicidad. No quiero ser aguafiestas, no quiero spoilear lo que viene, pero vamos a ver en los siguientes pasajes una realidad que realmente nosotros no pensamos, o tal vez no pensamos lo suficiente, o que tratamos de evitar de cualquier manera. Vamos a ver en versículos 5 al 12 la fragilidad del hombre y la muerte inevitable, o la inevitabilidad de la muerte, pero es más difícil de decir, ¿verdad? Dice así versículo 5, ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra semejante a las bestias que perecen. Luego del llamado universal a escuchar, los hijos de Corea hacen una pregunta, y realmente la respuesta a esta pregunta no la vamos a entender completamente hasta que no lleguemos a versículo 15. Pero a la vez nos demuestra una realidad que es innegable. Nosotros vivimos en un mundo que es inestable y somos portadores de una vida que es frágil. Él dice, ¿por qué voy a temer? Voy a temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. En tiempos antiguos, la vida de los hombres estaba constantemente sujeta al cambio. Esto es algo que tal vez nosotros no podemos entender por completo, por ahí se nos escapa un poco nuestra imaginación, pero tal vez vos estabas un día levantándote para trabajar en el campo y no llegabas a la noche. Te morías en el medio del camino, tal vez estabas trabajando en el campo y te cortabas tu mano. Bueno, para lo que nosotros es una pavada, vamos al médico y nos da antibióticos, o vamos a la farmacia y nos ponemos un poquito de un spray antiséptico, para ellos no era así. Y tal vez de un raspón o de un simple dolor de muela ellos morían. Podías morir de una enfermedad. Otra vez, nosotros no entendemos la dimensión de estas cosas, pero aún hasta hace muy poco tiempo atrás, la mortandad, el promedio, la expectativa de vida era muy bajo. Nosotros pensamos acerca de la pandemia en la que estamos, ¿no? Es una pandemia digna y perdón no quiero minimizar, ¿verdad?, lo que estamos viviendo, pero nosotros pensamos, por ejemplo, en la pandemia de la peste negra, mató 1/3 de toda la población de Europa y África. Ellos realmente no sabían cuánto tiempo iban a vivir, arrasaba pueblos completos, personas se levantaban literalmente a la mañana para ir a trabajar, comenzaban a sentirse un poquito cansados al mediodía, literalmente para las 7 de la tarde estaban muertos en el peor de los sufrimientos y de los más desagradables también. Personas en este tiempo vivían una vida que pensaban que era normal, pero de repente veían un ejército llegar y los llevaban cautivos o los mataban. Era realmente inconstante y frágil la vida cotidiana para ellos. Unos años podías tener unas cosechas bendecidas y sabías que te iba a ir bien, pero otros años había cambios climáticos, las cosechas no salían bien y sabías que eso significaba que se venían tiempos difíciles. La expectativa de vida otra vez era tan menor a la nuestra que cuando personas llegaban a ancianos eran tenidos en gran honra y estima. ¿Por qué? Porque era algo que no todos alcanzaban. Nosotros vimos en uno de nuestros salmos que una de las bendiciones es que puedas ver a los hijos de tus hijos, porque no era muy común ver a tus nietos en este tiempo. Nosotros oíamos por sentado estas cosas, ¿verdad? Pero era muy difícil. El salmista sabe que de un momento a otro los días pueden llegar a ser malos. Los opresores pueden alcanzarlo. Otra traducción posible es que la iniquidad va a agarrarlo de los talones. Tiene esa idea también el hebreo, es como que te va a taclear la iniquidad, los tiempos malos. La vida puede cambiar en un instante. Y aunque son distintas en cierto modo, sus realidades son similares a las nuestras en ese sentido. ¿Por qué? Porque es como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Nosotros seguimos viviendo en un mundo que es incierto e inestable. Tal vez analizás el mapa geopolítico de hoy y decís, es imposible que nos vengan a invadir a nuestro país, y es muy probable que nunca va a pasar, espero. Pero eso no quita que nosotros no seamos víctimas de la inseguridad tarde o temprano, que seamos víctimas de un accidente, que nosotros suframos de cierta manera. Un día estamos viviendo de una manera normal, haciendo cosas que consideramos cotidianas y naturales, siguiendo una rutina, y ahora nosotros tenemos que estar con barbijos 2 años después en la iglesia. Cuando comenzó la pandemia parecía que era un régimen, ¿verdad? Para pasar de acá a mi partido, yo vivo en Malvinas Argentinas, teníamos que pasar a través de un control policial y mostrar identificaciones de que éramos de ese partido. Las cosas pueden cambiar de un momento al otro. La economía va a cambiar. Esto va a producir cambios en la economía, todo esto que estamos viviendo. Nuestras vidas son frágiles.
Son frágiles físicamente, son frágiles espiritualmente, al punto que todas estas cosas pueden llegar a afectar nuestro ser interior. Ahora, si pensar en un mundo inestable no es suficiente, nuestros autores, los hijos de Coré, nos llevan a considerar una verdad mucho más profunda. Nos hablan acerca de la inevitabilidad de la muerte. Ellos dicen, todos vamos a morir. Y esto es inevitable. Ahora, versículo 6 parece que cambia de enfoque. Y muchos han llevado este salmo por esa dirección, diciendo que este salmo enseña que es necio confiar en las riquezas. Y algo de eso hay, pero no es el punto principal. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero sí vivir para las riquezas. Nosotros en la Biblia tenemos un montón de ejemplos de personas que tenían innumerables riquezas, pero sin embargo vivían para la gloria de Dios, honraban a Dios con sus riquezas, bendecían a otros con sus riquezas, y eso está bien. Y no quiero que perdamos el punto con esto, porque nosotros vivimos en un mundo que quiere siempre enfrentar a los ricos con los pobres, y hay esa tensión constante, pero hay algo que los pobres y los ricos tienen en común, y es la muerte. La muerte es el nivelador de todas las personas. Ahora, el mundo piensa, por ejemplo, que hay otras herramientas para nivelar a los seres humanos, ¿verdad? Tenemos el comunismo, por ejemplo, que piensa que si nosotros le sacamos todo lo que tienen las personas de riqueza y lo repartimos de manera equitativa, eso va a traer la paz, eso va a ser un gran nivelador. Nunca funcionó en toda la historia, es una gran mentira. Pero este salmo nos muestra que la muerte es el verdadero nivelador de los hombres. Hay algo que tienen en común todos los hombres, y es la muerte. Versículo 6 nos muestra que hay personas poderosas que tienen bienes materiales y que se jactan. La idea es que ellos van brillando, van haciendo alarde de las cosas que tienen, se glorían de sus posesiones, confían en sus riquezas. En otras palabras, ellos descansan y tienen cierto nivel de paz, pensando que por tener esas cosas no van a enfrentar el mismo destino que los demás. Pero aún siendo ricos, versículo 7 nos muestra que no pueden garantizar que la vida siga por siempre. Las riquezas no pueden pagar el precio de un alma. Y el hebreo es bien enfático acá. Es bien enfático. Por mucho dinero que tengan, una persona, dice, no puede redimir de ninguna manera por su hermano o pagar el rescate para que viva eternamente. Ni siquiera puede pagar por sí mismo. ¿Por qué? Porque es delante de Dios que tiene que pagar por su alma. Tiene que estar delante de Dios la persona. Y sus riquezas van a ser iguales que nada delante de Dios. Ahora, imagínate esto, imagínate una persona delante de Dios, llevando sus cofres de oro y de plata, diciéndole a Dios, yo te ofrezco esto para redimir el alma de mi hermano. En el hipotético caso de que pudiese suceder, porque nos dice el Salmo acá justamente eso. Imagínate eso. Tanto el oro como la plata son creaciones de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. ¿Cómo podés satisfacer al Creador con cosas que le pertenecen a Él? Es una locura. Es una locura, ¿verdad? Es como a veces mi hijo viene y me dice, papi, si me dejas ver un ratito la tele, te regalo ese alfajor. Ese alfajor es mío, le digo. Lo compré yo, es mío, lo compré para mí. Pero el hombre piensa que puede redimir su alma con riquezas. Le pertenecen a Dios, Dios la creó. Para Dios el oro y la plata son nada. Más aún, versículo 8 nos dice que la redención de un alma es muy costosa, no puede ser alcanzada por el hombre. Es imposible para el hombre redimirse por sí mismo. Es un precio muy alto que no pueden alcanzar. No alcanzan todas las riquezas del mundo. No alcanza tampoco las buenas obras, no son suficientes. No alcanza ningún ritual. No alcanza el derramamiento de sangre de animales. Porque el Salmo dice, la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie va a poder, por más esfuerzo propio que ponga,
vivir un segundo más. Nadie va a poder por sí mismo alcanzar la vida eterna. Es imposible. Aún para los que confían en sus riquezas. No pueden lograr vivir, como dice nuestro Salmo, en adelante, para siempre y nunca haber corrupción. Esto significa que dicen, yo no voy a ver corrupción, yo no voy a morir, yo voy a vivir para siempre. No pueden ver que se les acerca el momento de llegar a la tumba y el abismo eterno que tienen después de la muerte. Ahora, versículo 10 nos muestra que el mundo que nos rodea tendría que ser suficiente. Si vos sos una persona que ve, que vive y que mira alrededor, como decimos nosotros, 2 dedos de frente, ¿verdad? Dice, pues verá, ¿te das cuenta? Puedes darte cuenta, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Es algo que absolutamente nadie puede escapar. Cuentan los historiadores que en la antigua Roma había una costumbre. Cuando un general lograba una gran victoria, era siempre una fiesta en Roma. Tenemos un montón de relatos acerca de esto. Las puertas de la ciudad se abrían, las calles principales eran adornadas y la gente recibía al general entrando victorioso en un caballo blanco y tiraban pétalos de flores a su paso, banderas que flameaban, todos daban vítores diciendo, este es el gran general que alcanzó esta victoria para la gloria de Roma. Pero sin embargo, había una costumbre, ponían a una persona que caminaba junto a este general y le gritaba constantemente a medida que iban caminando por la ciudad. Le gritaba, memento mori, memento mori. Recordá que vas a morir. Recordá que vas a morir. En otras palabras, a pesar de la gran victoria que tenía, a pesar de la fama que había logrado, le decían, no te jactes. No te jactes de la victoria que tenés hoy, porque no sos inmortal por eso. Un día vas a morir, sos un ser humano normal. Esta frase luego fue usada un montón y se puso muy de moda en Europa. Hay cierta época en Europa que vos vas y ves lápidas que aún hasta el día de hoy están, que dicen en la lápida, memento mori en los cementerios. ¿Por qué? Porque da la idea de que cualquier persona que pasa por el cementerio tiene que recordar que ese es su destino. Un día tiene que morir. Esto es algo que el Nuevo Testamento nos da en el libro de Hebreos 9, versículo 27, nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda persona tiene que vivir y morir y después rendir cuentas a Dios por su vida. Ahora, lo aterrador por lo que dice nuestro Salmo es que tiene que rendir cuentas delante de Dios por su vida con una incapacidad total y absoluta de redimirse a sí mismo. Aún las personas con mucha sabiduría y con mucha inteligencia mueren. Ahora, a mí me resulta interesante que hay personas que tienen tanto, llegan a un punto en su vida que tienen tantas riquezas, que tienen tanto poder que piensan y dicen, yo tengo todas estas cosas, yo no tengo que morir, yo puedo vivir un tiempo más, yo no tengo que envejecer. Entonces hacen hasta lo imposible para mantenerse con vida, por siempre si fuera posible, pero no lo es. Hoy, si investigas un poco en Silicon Valley, que es uno de los centros tecnológicos mundiales de desarrollos tecnológicos, están buscando lo que ellos llaman la píldora de Dios. Por medio de medicamentos o lo que fuera, tratar de detener el gen que tenemos nosotros, que produce el envejecimiento con el propósito de vivir para siempre. Pero se van a dar cuenta que tarde o temprano el fin es inevitable y la muerte va a llevar. Es una realidad en la palabra de Dios. La Biblia habla más de 390 veces acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque es el camino de este mundo. Es gracioso, nosotros vemos a los famosos, las personas que son conocidas, tratando de esquivar la vejez, tratando de hacerse operaciones que muchas veces terminan deformando su rostro. Otros, ni bien se sacan la foto, va automáticamente un programa de edición, usan Photoshop para parecer más jóvenes en las fotos, tratando de convencer a sus miles y millones de seguidores que la muerte, que es inevitable, nunca los va a alcanzar a ellos. Vos ves las redes sociales y constantemente con un simple botón hay filtros, ¿no? para parecer muchos años más joven. Pero tarde o temprano
van a darse cuenta que están equivocados. Los sabios, los tontos, los necios, todos mueren de igual manera. Y nuestro Salmo nos dice, y dejan a otros sus riquezas. Muchas veces cuando muere un millonario la gente pregunta, ¿no? ¿Cuánto dejó? ¿Cuánta plata dejó? Y la respuesta es obvia. Dejó absolutamente todo. Dejó hasta el último centavo. No podemos llevarnos nada. Aunque en algunas personas las intenciones sean otras. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ahora, aunque tal vez ellos no lo digan abiertamente, públicamente, a veces sí, pero en general, la intención de ellos es vivir para siempre. A mí me maravilla ver las culturas antiguas, ¿no? y el testimonio que nos dan. Faraones, emperadores en China, el gran Inca que había acá en Perú, cada uno de ellos eran enterrados con todas sus riquezas, con sus esposas, con sus esclavos, con sus mascotas, con sus soldados. Incluso muchas veces sus esposas no estaban muertas. Imagínate, pobre gente, ¿no? Que tenía la intención de estos emperadores y estos reyes era, a mí no me importa, cuando yo me muera vos te venís conmigo. Porque pensaban que iban a vivir eternamente. O que al momento de la muerte podían llevarse algo con ellos. Porque en lo más profundo de su corazón el hombre piensa que puede vivir un poco más. Que su casa nunca va a quedar vacía. Hasta le ponen nombres a sus tierras en honor a ellos, pensando, este va a ser mi hogar para siempre. La semana pasada, por la gracia de Dios, pudimos ir de vacaciones con mi familia. Fuimos a Entre Ríos. Y visitamos un lugar histórico que se llama el Molino Forclaz. Todo ese sector se llama Forclaz por la familia Forclaz que vino de Suiza a vivir a este lugar. Una historia interesantísima. Este hombre vino de Suiza y tenían molienda de granos de trigo y de maíz, como en tiempos antiguos, con un malacate, con el pobre burrito dando vueltas alrededor del molino. Y entonces dijo, voy a construir un molino, y este molino va a triplicar o cuadriplicar la producción que nosotros tenemos ahora. Y él se comprometió, se empecinó en hacerlo, consiguió los planos de Suiza para un molino, para edificar el molino todavía está en pie. Y él dijo, yo voy a crear este molino y vamos a tener producción, y comprometió su palabra y puso todo su empeño en alcanzar 3 o 4 veces más producción de trigo. Pero una vez que edificó este molino, se dio cuenta que no llegaba ni siquiera a equiparar la producción que hacía con el pobre burrito. Y se frustró tanto, durante 3 años seguidos, se esforzó e hizo prueba y error. ¿Por qué no funciona? ¿Y por qué no funciona? ¿Y por qué no funciona? Con menos de, creo que 47 años, por causa del estrés y por causa de no llegar a las cosas que él quería, él murió. No llegó a 50 años y el molino quedó ahí. Hace 10 años aproximadamente unos ingenieros vinieron a tratar de revelar el misterio, por qué no funcionaba. Y se dieron cuenta. Las aspas que él había hecho eran aspas que eran rectas. Estaban diseñadas para los vientos de Europa. Si él tan solo hubiese inclinado las aspas un poquitito, como nuestros ventiladores, ¿no? La producción hubiese sido hasta 5 veces mayor. Pero él no lo supo. Él se murió, frustrado, porque los planes que él tenía no podían llevarse a cabo. Y aún hasta el día de hoy, ese sector se llama Forclaz. El molino se llama Forclaz. Lamentablemente el hombre, aunque piensa y planea, tarde o temprano se va a chocar contra una pared, no va a permanecer en su condición de honra, de poder, de riqueza. El Salmo dice, mas el hombre no va a permanecer en honra, no va a estar en honra para siempre. Es semejante a las bestias que perecen. Es como los animales, tarde o temprano tiene que morir. El mismo Señor Jesús ilustró esta verdad por medio de una parábola.
cuando dijo, y pensaba justamente en estos pasajes, cuando pensaba en el Molino Forclaz, estando ahí con mi familia. En Lucas 2 el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tarde o temprano toda persona va a morir como mueren todos los seres vivos, como cualquier otro animal que nace, vive y muere. Hay un cantor argentino, digo cantor porque es un cantor de folclore, ¿no?, que sabiamente dijo, muero despacio, mi vieja muerte me está esperando desde aquel día del primer llanto. Él se dio cuenta que lo único que tenemos seguro desde que nacemos es que eventualmente, en el día que Dios dispone, nosotros vamos a partir de este mundo y vamos a morir. Y tal vez decís, wow, qué buen salmo para levantar el ánimo, ¿verdad? Pero te pido que tengas paciencia, por favor. Recordá que la pregunta de versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodea? Todavía no fue contestada, va a ser contestada. Los hijos de Coré van a darnos una respuesta. Pero antes de ver el final del Salmo, espero que hasta ahora hayas entendido lo siguiente. Vivimos en un mundo inestable, somos seres frágiles que tarde o temprano van a enfrentar su propia muerte, y el hombre no puede pagar por su redención, no puede pagar por su propia salvación. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos con sabiduría. Y es ahí donde nos lleva nuestro Salmo. Finalmente vemos la misma experiencia, pero con dos resultados completamente distintos. Dicen los hijos de Coré, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Como vimos anteriormente, la muerte es inevitable. Nada podemos hacer para esquivar su firme paso. Pero lo que vemos en este salmo es que nos enseña que aún en la muerte podemos estar confiados, sin miedo. Pero para llegar a ese punto, nos muestra primero el destino de los que confían en sus propias riquezas, que confían en ellos mismos para la redención de sus vidas. Nos dice versículo 13, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. La manera en que viven, nos dicen los hijos de Coré. Acá usa una palabra fuerte en el hebreo. Dicen, es una estupidez. Es una locura lo que hacen. Pero los que vienen después pueden ser sus descendientes, sus familiares, personas que los siguen, encuentran placer en sus palabras y en su forma de vida. Es interesante ver personas que viven una vida que es completamente desastrosa, tomando las peores decisiones, y lamentablemente sus hijos son iguales. Padres que dicen, yo voy a vivir de la manera que quiera y me voy a deleitar en estas cosas porque me gustan a mí, porque tengo el derecho. Generalmente tienen hijos que tienen como filosofía, la vida es una sola y hay que disfrutarla porque después morimos y no hay absolutamente nada más. Pero el mensaje de la palabra de Dios es completamente distinto. Y nosotros tenemos acá la palabra Selah. Nosotros tenemos que hacer una pausa y meditar en lo que dice. Ver cómo viven ellos, cómo son una influencia a la generación que vive de la misma manera. Y dice, es una estupidez. Es una locura porque su fin es catastrófico. Su fin es terrible. Y dando una ilustración que es poética acá, que es hermosa dentro del Salmo,
pero que muestra firmemente cuál es el fin de los que confían en sus riquezas o que confían en sí mismos para su salvación. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Es interesante, algo interesante acerca de las ovejas, es que no tienen noción del peligro, hasta que es demasiado tarde. Vos hay fotos y hay videos, podés ver videos, innumerables videos en YouTube de ovejas que están caminando y ven una pendiente y ¡pum! Mueren. O van caminando y van caminando hacia un arbusto y decís, hay un arbusto, oveja, no seas tan tonta. Y van y se quedan clavadas en el arbusto y empiezan a llorar porque no pueden salir. Hace poco tiempo se hizo viral el video de una oveja que cae en una zanjita bien estrecha, no sé si lo vieron. Va saltando, ¡pum!, cae. Y viene una persona, la levanta, la saca, hace 3 brincos y cae justamente en la misma zanja otra vez. Y decís, no puede ser tan tonto este animal, ¿verdad? Es muy gracioso. Pero ojo, porque la Biblia también nos compara con ovejas a nosotros, ¿verdad? En este caso, al igual que las ovejas, estas personas, sin darse cuenta, son llevadas al Seol, que se traduce como tumba, pero en general habla acerca del lugar de los muertos, el infierno eterno. Y es ahí donde, esto es bastante feo lo que dice, ¿no? La muerte los va a pastorear. Algunos traducen esto como que la muerte se va a pasear o la muerte se va a alimentar de ellos eternamente. Ahora imagínate esto, la muerte misma está llevándolos. La muerte misma los lleva al infierno. Acá tenemos un paréntesis que nos da un adelanto del versículo 15. Los rectos van a tener dominio sobre ellos una vez que la oscuridad pase. Pero en cuanto a los insensatos, una vez que pasen de esta vida a la siguiente, dice, se consumirá su buen parecer. Y el Seol va a ser su morada, su imagen. Su cuerpo se va a deshacer, naturalmente se va a descomponer. Ya no va a haber Photoshop que los salve. No va a haber edición, no va a haber cirugía que los ayude. Su cuerpo se va a deshacer. Pero ellos van a seguir viviendo. Es interesante que el Salmo dice, ellos van a ir a la muerte. Su cuerpo se va a deshacer. Pero ellos van a seguir viviendo. Y vean el contraste, ellos creían que sus casas iban a ser eternas. Ellos dijeron, estas cosas que estoy edificando van a ser siempre mi morada. Sin embargo, su morada eterna va a ser el infierno. Y en medio de la desesperanza de estas realidades, nosotros tenemos el versículo 15, que florece como una luz en medio de la oscuridad. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. Es una frase cortita. Son 9 palabras en el hebreo, pero que traen una esperanza que es impresionante para nosotros. Dice, pero Dios. Pero Dios. Cada vez que nosotros vemos en la palabra de Dios la desesperanza de los caminos del hombre, cada vez que nosotros vemos en la palabra de Dios la tristeza por las malas decisiones y los malos caminos tomados por el hombre, cuando parece que todo se va a acabar, que todo se va a derrumbar y que ya no hay más esperanza, la palabra de Dios dice, pero Dios. Pero Dios. Te animo a que hagas un estudio y que veas en la palabra de Dios cada vez que dice, pero Dios. Es impresionante, es hermoso. Este salmo nos dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Lo que es imposible para el hombre, aun si tuviese riquezas innumerables, es imposible para él. Es posible para Dios. El precio que el hombre no puede pagar por sí mismo, Dios lo paga. Es Dios quien redime. Recordemos acá que la palabra para redimir, quiero que quede esto bien en claro, es rescate. Es rescate. Cuando alguien está secuestrado y quien lo tiene prisionero pide una suma de dinero para liberarlo. Es el precio que hay que pagar para que una persona deje de ser esclava y que pueda disfrutar de libertad, ser libre de algo, de alguien. En nuestro texto, aquellos que por naturaleza son esclavos del pecado
y por naturaleza son esclavos de la muerte y del infierno, reciben el rescate de parte de Dios. Esto es una verdad que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Dios es el Redentor. Dios es el Redentor del hombre. Él prometió en la antigüedad un Redentor para la humanidad, aún en pasajes tan al comienzo de la palabra de Dios como en Génesis 3:15. Él prometió que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Él prometió un Redentor. Es el mensaje de absolutamente toda la palabra de Dios. La unidad orgánica que hay en la Biblia es impresionante y tendría que ser suficiente para que el hombre le preste atención y conozca acerca de la salvación y esta redención que hay en el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Algo que nuestro chofer al aeropuerto no tenía tan en claro. Nos dijo: no, ¿ustedes qué me están hablando? ¿Qué me hablas de Cristo? Ustedes no leyeron nunca la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y está preso en un planeta. Pero Jesús es un Dios bueno del Nuevo Testamento y dijo esto: va a venir en una nave con 144.000. Estallamos de risa y perdón, pero fue muy raro. Pero la Biblia dice algo completamente distinto. Dios es el mismo. Y Dios es el que redime al hombre. Aún en libros tan antiguos como el libro de Job es uno de los libros más antiguos que fue escrito. Él fue un hombre que vivió en el tiempo de los patriarcas, postrado en medio de las cenizas y del dolor de haber perdido a toda su familia. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ven, Job en tiempo de los patriarcas, creía en una resurrección literal que se iba a llevar a cabo. Y fíjense sus palabras, dicen: yo sé que una vez que esté deshecha esta mi piel, mi carne, yo en mi carne voy a ver a Dios. O sea, su carne que es deshecha, una vez va a ser vuelta otra vez, va a poder ver a Dios, lo va a ver por sí mismo, no lo va a ver otro, sus propios ojos lo van a ver. ¿Por qué? Porque Dios lo va a redimir. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Es Dios quien paga por el rescate de tu vida, para que el Seol no tenga poder sobre tu alma, para que no tengas que vivir en el infierno por la eternidad. Y no solamente es el Señor que redime, y el salmista está seguro de eso, sino que el Salmo dice: porque Él me tomará consigo. Selah. Es una palabra interesante, se usa en Génesis 5 para describir lo que Dios hizo con Enoc. Antes del diluvio, sabemos la razón del diluvio fue la maldad del hombre, se multiplicó la maldad en la tierra y atrocidades se cometían, pero Enoc caminaba con Dios. Tenía una relación de adoración real con Dios. Y el pasaje nos dice en versículo 24 de Génesis 5: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Desapareció. Porque le llevó Dios, dice el texto. Dios se lo llevó para él. Y acá el salmista dice lo mismo. Dice: Dios me va a llevar con él. Él va a redimir mi alma. Y una vez que redima mi alma, me va a tomar para sí. Me va a llevar con Él. Voy a vivir en la presencia del Señor por la eternidad. Dios mismo, a quien nosotros tenemos que dar cuenta por nuestra vida, ha provisto para el rescate del alma. Y si bien el salmista acá, o los salmistas, los hijos de Coré, siempre digo el salmista, pero acá es un grupo, ¿no? Son los hijos de Coré, miran hacia adelante, creyendo que Dios lo iba a redimir e iba a pagar por el rescate y darles vida eterna junto a Él. Nosotros miramos hacia atrás. Miramos hacia 2000 años atrás en Jerusalén y escuchamos las palabras de Jesús que dijo en Mateo 20:28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La razón por la que Cristo vino es justamente para pagar esa deuda que es impagable por el hombre. Lo que hace imposible que el hombre pueda rescatarse a sí mismo es su pecado.
Cada uno, absolutamente cada uno de nosotros nace en pecado y es imposible para nosotros no nacer en pecado. Es la condición con la que nosotros nacemos, es el camino que nosotros elegimos apenas tenemos oportunidad. Eso nos separa de Dios para siempre, porque Dios es un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Eso nos condena al infierno para siempre, separados de Dios. En nuestro ejemplo, mientras estas personas van acumulando riquezas y se enfocan en lo que este mundo da, se acercan cada vez más a ese día inevitable de juicio. Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que la persona que reconoce su pecado y su incapacidad de salvarse y cree en el sacrificio de Cristo, pueda tener la misma confianza que los hijos de Coré y que pueda decir: Dios va a redimirme. Dios va a redimirme porque Cristo derramó su sangre. Dios va a librarme del poder de la muerte porque Cristo venció a la muerte con su muerte. Dios me va a dar vida junto a Él por la eternidad. El salmista termina otra vez su frase con la palabra Selah. Hace una pausa y medita en estas cosas. El hombre no tiene que morir como mueren el resto de los hombres. No tiene que depender de sus propias fuerzas o de sus propios recursos para ser redimido. No tiene que pasar la eternidad en el infierno alejado de Dios en sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios puede redimir. Vos no podés pagar para redimir a tu hermano, no podés pagar para redimirte a vos mismo. Pero Dios dio el pago para librar al hombre. Confiar en uno mismo, o en las riquezas de uno, o en las riquezas de otro, o en las promesas vacías de una institución es tonto. Solo Cristo puede salvarte. Solamente Cristo puede salvarte. Ahora entendemos por qué en versículo 15 nos dice que no va a temer cuando el mal venga, cuando los poderosos lo rodeen. Porque los hijos de Coré confiaron en Dios para su redención. Y es algo que va a durar para siempre. Tal vez el mundo es pasajero y la muerte es inevitable y las cosas se van a complicar. La vida eterna es posible cuando reconocemos que Dios puede redimir el alma del hombre y solamente Dios. Entonces nuestro texto termina con las siguientes palabras de sabiduría. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Puede que algunos se hagan ricos, que tengan influencias y esas influencias afecten nuestras vidas, pero eso solo va a ser su parte en este mundo, en esta vida pasajera. No se van a llevar nada. Mientras viva, tal vez algunos los van a aplaudir. Cuando muera, tal vez lo aplaudan y aún hagan monumentos en sus nombres. Pero cuando mueran, van a morir igual que los demás. No se van a llevar absolutamente nada. Va a ser el destino de los que se fueron antes que ellos. Si hay algo que vez tras vez la arqueología nos confirma, es justamente eso. Destapás, abrís las tumbas de faraones, emperadores, grandes reyes, y todas sus cosas están ahí. Y una vez que se van, ya no ven nunca más la luz del sol. No es de sorprender que Proverbios 23 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como águilas y volarán al cielo. Otra vez, el dinero no es el problema, pero son los que viven para las riquezas o viven para alcanzarlas y se afanan y dicen: lo único que me importa en este mundo es alcanzar riquezas, porque cuando las alcance yo voy a tener seguridad. Es una locura, es una estupidez de acuerdo a nuestro salmo. Nuestro pasaje termina con una advertencia para aquellos que desean vivir así, o que quieren alcanzar riquezas pensando que eso le va a dar seguridad, o para el creyente que es tentado a querer vivir de esa manera. Dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.
Yo sé que vivimos en un mundo que a los animales ahora se les da exactamente el mismo lugar que a las personas. Es un tema que no me voy a meter hoy. Solamente voy a decir esto. Hay veces que en la palabra de Dios desaprueba la manera necia en que viven los hombres y los compara con animales. ¿Por qué? Bueno, perdón si te ofendo con esto, pero los animales viven por instintos, sin pensar. Son seres irracionales, no pueden racionar como nosotros. Yo amo los animales. Realmente, yo tengo 3 perros que amo, pero los animales solamente quieren satisfacer sus necesidades básicas. Viven por instinto. Yo, como saben, trabajo en un taller mecánico y en general vivimos adoptando perros porque se pierden y llegan ahí al taller y los echás, pero vuelven y finalmente te ganan y decís, bueno. Entonces tengo una que es mi preferida, que se llama la negra o negrita. Ella viene todas las mañanas. Yo llego siempre media hora temprano al trabajo, me preparo el mate, tomo unos mates hasta que es la hora de comenzar a trabajar. Es casi un ritual. Cada mañana la negra viene y me hace una fiesta como que es la alegría más grande de su vida verme. Que dura 10 segundos menos y automáticamente se sienta, moviendo la cola, como mirándome, es como, es la hora. Y le digo, dale, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y se levanta y se va para que la siga. Hasta el fondo del taller donde está el comedor y está la heladera. Y se sienta otra vez enfrente de la heladera moviendo la cola y mirándome. Entonces yo abro la heladera y busco algo que eventualmente alguien deja el día anterior o sabemos que para darle de comer allí le damos. ¿Y sabes qué? Se le va su alegría de verme. Se le va el amor que tiene por mí. Come y se va. Y se va. Y no le importa más nada. ¿Por qué? Porque los animales son así. Se manejan por instintos. No fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que dentro de la creación tiene la honra que Dios quiere darle. Salmo 8 habla acerca de eso. Pero en su palabra Dios hace un punto de comparación. La estupidez del ser humano es semejante a las bestias. Si vos estás en una posición de honra, si vos tenés la posibilidad de entender las cosas y no entendés lo que está diciendo, sos como un animalito, realmente, que vive por sus instintos y nada más. Ahora, qué triste vivir en un mundo que el Señor creó, con un propósito que el Señor creó, y pasar por este mundo como un animal más. Y morir como mueren el resto de los animales. Muy triste. Ahora, si estás escuchando este mensaje, tal vez estás viendo por nuestra transmisión en vivo, y no creíste en el Señor. No creíste en el Señor para tu salvación. Si vos todavía estás pensando como piensa el resto del mundo, como veíamos al principio de este salmo, ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hay algo más allá del...? Bueno, este salmo es bien claro. Hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes tener la misma seguridad que los hijos de Coré. Tenés que reconocer que es imposible para vos, porque sos un pecador, es imposible para vos poder pagar el rescate de tu alma. No importa la cantidad de riquezas que tengas, no importa los ritos que hagas, no importa las cosas buenas que trates de hacer. Es imposible pagar por la redención de tu alma, porque es muy preciada y no se logrará jamás, dice la Biblia. Pero recordá que los hijos de Coré venían escuchando de parte de Dios y dicen, pero Dios puede redimir tu alma. Poné tu confianza en el rescate que Dios ya pagó. Cristo vino y derramó su sangre en la cruz para alcanzar el precio de esa redención. Su sangre derramada en la cruz fue el precio de tu rescate. Por favor, si estás acá y no conoces a Cristo, si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, arrepentite de tus pecados. Date cuenta que sos un pecador separado de Dios. Y vení en arrepentimiento delante de Dios, pidiéndole su perdón. Y Él te va a dar salvación. Cristo ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre. Fue el precio por nuestro rescate. Él murió para que vos no tengas que hacerlo, para que no te pierdas, para que no seas pastoreado por la muerte al infierno eterno y puedas, por la fe en su nombre, disfrutar de la vida eterna junto a Dios.
Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Cristo y Él ya pagó por tu redención. Y hermanos, si ya experimentaste esta redención, gloria a Dios, gloria a Dios. Es algo que era imposible para nosotros. Por más esfuerzo, por más años de seguir ritos y religiones de hombres, era imposible de alcanzar. Pero Dios lo alcanzó. Él envió a Cristo a morir por nosotros. Pero si es una realidad en tu vida, si vos te podés contar junto con los hijos de Coré y decir, pero yo sé que Dios ha redimido mi alma del poder de la muerte y yo sé que Él me va a tomar consigo. Bueno, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso. Si realmente crees que sos redimido por Dios, tenés que vivir de esa manera. Nosotros no tenemos que temer lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que tener la misma confianza que ellos. Tal vez va a haber pruebas que son normales a la vida del hombre. Tal vez vamos a caer por enfermedades o por lo que fuera. Tal vez escapamos esta pandemia, pero bueno, tal vez no vamos a escapar a la próxima. Puede ser posible. La muerte es algo inevitable. Pero nosotros podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque vivimos a la luz de la gran redención que Cristo alcanzó por nosotros. Entonces nada más importa. Debemos vivir de acuerdo a eso, con la seguridad de una persona que se sabe redimida y que dice, yo sé que Dios me libró del poder de la muerte y yo sé que Él me va a tomar consigo. Él me va a tomar con Él, me va a tomar a su presencia. Como decía el hermano Marcelo Pigüel, ayer hablábamos acerca de esto, acerca del arrebatamiento y la venida de Cristo. Justamente nosotros ayer en Dulos estamos terminando casi el libro de Apocalipsis y tenemos la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y los nuestros, y ya no va a haber muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Gloria a Dios! Pero eso no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia voluntad, es porque Dios pagó el precio de nuestro rescate. Y nosotros por toda la eternidad vamos a glorificar a Dios justamente por eso, porque Él fue el que nos redimió y Él es el que nos va a tomar consigo para toda la eternidad. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, si esa es nuestra experiencia, vivir como es digno de alguien que fue redimido. Vivir como alguien cuyo precio tan alto fue pagado. No vivir de acuerdo al precio que fue pagado por nosotros. Es decir, que la sangre preciosa de Cristo que fue derramada no tiene el valor que dice tener la Biblia. Y eso es una blasfemia. La sangre de Cristo fue el precio de nuestra redención. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad y nosotros tenemos que compartir con otros acerca de esa verdad. Porque es el único mensaje que trae salvación al hombre, la redención que Cristo alcanzó en la cruz. Tenemos que orar al Señor. A veces puede salir mal, te garantizo que a veces puede salir mal. A veces querés compartir el mensaje del Evangelio y la persona va a querer evangelizarte a vos con sus locuras cósmicas, como nos pasó a nosotros ayer. Pero eso no nos tiene que detener, porque el mensaje de redención de la palabra de Dios es el único que tiene esperanza en el hombre. ¿Por qué? Para el hombre, perdón. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Solamente Dios puede redimir nuestras almas. Hermanos, que nosotros vivamos con esa esperanza, que nosotros tomemos como lo más precioso en nuestras vidas la redención que Dios nos dio y que podamos compartir con otros acerca de esto. Que cada día nuestro pensamiento sea el mismo. No, vivimos en un mundo incierto, un mundo difícil, es verdad. Las cosas se complican muchas veces y no salen como nosotros queremos. Pero Dios ha redimido nuestras almas del poder de la muerte. Y una vez llegada la muerte, nos va a tomar consigo y eso va a ser por la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es de tanto consuelo para nosotros. Lo ha sido por siglos y siglos, y lo es para nosotros
en esta noche y el mensaje de redención de tu palabra será nuestra canción por toda la eternidad. Padre Celestial, te agradecemos. No alcanzan las palabras, no hay palabras que puedan expresar en gratitud por el precio que pagaste para nuestra redención. La sangre preciosa y sin mancha de tu Hijo Jesús, quien sufrió el oprobio y fue a la cruz y fue clavado y en soledad cargó con nuestra iniquidad, para que el rescate por nuestras almas pudiese ser llevado a cabo. Gracias, Señor. Señor, por favor, te pedimos que nos ayude, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar estas verdades y vivir para ti como es digno y compartir con otros el mensaje de esperanza para el hombre, que en Cristo hay redención. El hombre no puede alcanzar esta redención por sí mismo, Señor, pero en Cristo hay salvación. Te pido, Señor, que si hay alguien que está acá esta noche o está escuchando este mensaje y todavía no te conoce, que por favor obres en su corazón y le muestres la necesidad que tiene de venir a Cristo, el gran Redentor. Señor, bendice nuestro tiempo ahora y el resto de nuestra reunión. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.